Hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así, hermanos, es necesario que los evangélicos seamos sabios, dice la palabra. Seamos sabios, porque tenemos que saber las Sagradas Escrituras. Tenemos que saber todas las cosas que la palabra de Dios nos manda. Y el asunto es, hermanos, que fíjense, hermanos, que es bueno reflexionar de estas cosas, porque la palabra dice, hermanos, que son muchos los llamados y son poquitos los que se van a salvar, y los muchos se van a condenar. Entonces, pues, Dios nos habla en su palabra, diciéndonos, explicándonos pues esas cosas, haciéndonos entender esas cosas, porque la palabra de Dios es seria. Y la palabra de Dios, hermanos, acuérdense cuando dice la palabra que dice, como dice, muchas explicaciones, ¿verdad?, que nos dan esas conocimientos, pues, para no ir a perecer, ¿verdad? Fíjense que nos dice que seamos sabios. Además de eso, nos dice, pues, que pongamos mucha interés, que es necesario que con mucha diligencia nos ocupemos de las cosas de Dios para que no nos condenemos. Y nos va explicando esas cosas. Nos dice también, pues, que cualquiera que quebrante un mandamiento no tiene parte con Dios. Dice que la persona que peca por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. O sea, eso es serio. Y la gente, más que todo, los evangelios diferentes, ¿verdad?, no quieren responsabilizarse, no quieren tomar en serio el consejo. La palabra, pues, es seria, y nos dice, pues, de que el que es de Dios no peca, y que el que peque es del diablo. O sea, que
Es estrictamente, ¿verdad? Ciertísimo. Y además de ser ciertísimo, pues, como dice el Señor, hermanos, mi palabra se va a cumplir, mi palabra no va a fallar, y no hay, pues, ninguna variación. Todo va a ser firme conforme a lo que está escrito. Entonces, es bueno que nosotros seamos sabios y que de esa manera nosotros vamos a saber la palabra de Dios para no ir a errar. Dice el Señor, hermanos, dice el Señor es, hermanos, aquella parte donde los saduceos le preguntaron por una mujer que había tenido 7 hermanos, ¿verdad? O sea, había sido esposa de 7 hermanos, pero así como dice la ley, ¿verdad? El primero se junta con ella, se casa con ella y después, si muere, ¿verdad? Siguen el que sigue, ¿verdad? Solo para la descendencia. Y dice pues ahí la consulta que le hacen al Señor, pues de que esa mujer tuvo los 7 hermanos, vinieron con ellos porque no tuvo familia con ninguno, pero resulta que ellos le hacen la pregunta al Señor de quién va a ser mujer en la resurrección. El Señor le dice que son insensatos, que en la resurrección y en el reino de los cielos, pues no se casan, ni se dan casamiento. Bueno, yo le digo esto, ¿verdad? Para ubicarlo, que en esa parte el Señor le dice a ese pueblo, ¿verdad? A esos saduceos, ustedes erran porque no saben las Escrituras. Ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Bueno, esta palabra, hermanos, es de analizarla. Todo aquel que no sabe las Escrituras va a fallar, se va a equivocar o va a errar, que es igual. Y el problema es ese, pues, que si erra, cae en aquella sentencia, ¿verdad? Que dice, alma que pecare, esa morirá. Pero si alguien dijera, no puede decirse, ¿verdad?, que eso no está vigente, ¿verdad? Porque eso era de la ley. No puede decirse así, ¿verdad? Porque las cosas que fueron abolidas de la ley son las cosas rituales, las cosas, pues, sacerdotales, ¿verdad? Todo lo que estaba relacionado con lo sacerdotal, todo quedó abolido. Lo demás es ley. ¿Verdad? Como cuando la palabra dice también, ¿verdad?, de que todos los mandamientos, pues, ¿verdad?, que están escritos, todos los mandamientos que el Señor Jesucristo por decir así, no intervino, quedan firmes. Ahora, los que Él intervino quedan determinados por la enseñanza que Él dio. Como decir, ¿verdad?, los que se casaban con bastantes mujeres, pues sí, porque estaba autorizado en la ley, ¿verdad? El Señor dijo, no, solo una esposa para cada uno. De ahí que los que mataban a los enemigos, ¿verdad? La ley decía que mataran a los enemigos, pero Él dijo, no, los enemigos no hay que matarlos, hay que amar a los enemigos, hacerles bien a los enemigos, orar por ellos. Y cualquiera que le desee un mal a su prójimo, ¿verdad?, ya pecó, ¿verdad?, de muerte, ¿verdad? Entonces, pues, todos esos mandamientos que Él mencionó y les cambió, ¿verdad?, la sentencia, esos son los que fueron, los primeros que tuvieron esos cambios, ¿verdad? Y los que digo de toda el sacerdocio, que fueron abolidos. De allí los que no se tocaron quedan firmes. Mire, fíjense que para decirle, ¿verdad? A veces
Bueno, nosotros los que somos de, de evangelio, del evangelio verdadero, nosotros predicamos como está escrito y decimos que no hay que cobrar por predicar o por pastorear, ¿verdad? No hay que cobrar y lo hacemos gratis, por eso no andamos nosotros con lujos, ¿verdad? No andamos nosotros pues planteando, porque hacemos como dice la escritura, ¿verdad? Humildes y sencillos y obedientes, ¿verdad? Pues, pero resulta pues de que algunos cuando predicamos así y decimos que no hay que cobrar, o decimos que los pastores agarran los diezmos, y los pastores de evangelio diferente, ¿verdad? Agarran los diezmos que dicen que son para ellos. Bueno, en las iglesias de evangelio diferente hay dos líneas, ¿verdad? Una que tienen pastores asalariados que les pagan sueldo, porque la iglesia recoge esos diezmos y de ahí les pagan. Y otra línea que son pastores que ponen iglesias y ellos administran la iglesia, los dineros pues, de la iglesia para ellos y cobran los diezmos y las ofrendas y todo lo agarran ellos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros predicamos y decimos no hay que cobrar los diezmos, ha habido gente, mucha gente que dice, de la que es seguidora de esos pastores, ¿verdad? Bueno, dice, entonces nos vamos a diezmar, dicen. Y yo les digo, sí, vamos a diezmar. Y entonces, ¿por qué? Pues, bueno, es que los diezmos son para, aquí en 1 Timoteo capítulo 5 dice que son para ayuda de la gente necesitada de la iglesia, ¿verdad? Y también para los gastos de la iglesia. Pero el pastor no tiene que meter la mano en ese dinero, ¿verdad? Porque si la mete, pues él peca, ¿verdad? No es pueblo de Dios. Pero, ¿a qué me quiero referir cuando dice la gente, bueno, y entonces nos vamos a diezmar? Sí, ¿verdad? Le dice uno, ¿verdad? Y le explica. Pero, en algunos casos se ha dado la duda o la controversia y dicen, bueno, y los diezmos están abolidos, es necesario dar diezmos todavía, o ya no se va a dar diezmos, dice la gente, ¿verdad? Porque hay gente que no, pues sí, la mayoría de la gente no entiende la palabra. Y me dice, hermano, de que sí, los diezmos hay que darlos. Y si alguien me dice, bueno, ¿y cómo se asegura si quitaron a los sacerdotes, ¿verdad? Y ellos eran los que recogían el diezmo. Leamos la escritura. Mire, dice la escritura, así mire, lo que autoriza, ¿verdad? Que el diezmo queda vigente. Le dijeron los fariseos, pues teniendo controversias con el Señor, entonces el Señor les dijo, ustedes, fariseos hipócritas, diezman, todo diezman ustedes, diezman el comino, el eneldo, la ruda y la cebada y toda la hortaliza. O sea, si diezman esas cosas que son mínimas, por supuesto que también diezman lo más grande, ¿verdad? Ustedes son buenos para diezmar, les dice él, les da a entender él, ¿verdad? Ustedes son buenos para diezmar, ¿verdad? Pero son pecadores en otro sentido, les dice, ¿verdad? Pero no les dice así la palabra. Ustedes entienden cómo dice. Dice, fariseos hipócritas, ustedes diezman, y les menciona todas las cosas, el eneldo y la ruda y el comino y la ruda, y bueno, y todas las cosas mínimas, ¿verdad? Y les dice, como querían decir, sí, son buenos para diezmar y sí, cumplen ese mandamiento. Y les dice, necios, era necesario que hicieran esto sin dejar de hacer aquello. O sea, que también quiere decir, necios, era necesario que diezmen, pero que guarden todos los mandamientos, que no pequen pues en nada, vaya. Pero ¿a qué me quiero referir? Allí autoriza el Señor que el diezmo se va a dar
El diezmo pues vamos a quedar siempre, ¿verdad? A cumplir ese mandamiento. Y después, para acabar de corroborarlo, pues Pablo le dice a Timoteo que que ponga a las viudas, ¿verdad? Y a los ancianos, la gente que necesita de verdad, pero que es buena sierva, ¿verdad? A eso que les ayude, ¿verdad? ¿Y de qué les va a ayudar? De los diezmos. Porque no hay otra entrada, ¿verdad? No hay otra regla, ¿verdad? Los diezmos sí son reglas. Si dijeran ofrenda, pues no vamos a estar diciendo que ofrende más porque no alcanzó, ¿verdad? Pero el diezmo sí es bien definido, ¿verdad? Entonces, lo que yo les estoy explicando, hermanos, es que sí entendamos la Escritura y es bueno obedecerla, ¿verdad? Vamos, hermanos, a meditar en esta porción bíblica que hemos leído. Fíjense que hemos leído en esta porción bíblica, hermanos, que dice Pablo, que vamos a leerlo, hermanos, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, esto tiene mucha enseñanza, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? Con toda paciencia y doctrina, con doctrina. Mire, cuando se menciona la doctrina acá en la Escritura, se está refiriendo a toda esta enseñanza, ¿verdad? A toda la enseñanza de la Escritura, que así tenemos que enseñar, conforme a lo que está determinado aquí en la Escritura, ¿verdad? Si nosotros enseñamos así, enseñamos con doctrina. Pero si no enseña así, ya dice más adelantito que son fábulas, dice, ¿verdad? O sea, como cuando los pastores de evangelio diferentes se salen de la verdad y hablan cosas por ahí inventadas, la palabra las califica también esas cosas de fábula, también las califica de doctrina de demonios y las califica de otras cosas, ¿verdad? Dice entonces: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto es, hermano, lo que vamos a meditar. Fíjense cómo dice, que vendrá tiempo cuando la gente, ¿verdad? Cuando dice no sufrirá la sana doctrina, quiere decir no la van a oír, la sana doctrina. Y estos maestros, se amontonarán maestros, que son este montón de pastores de evangelio diferentes, se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias ideas de hombre, pues, y con planes así, ¿verdad? Malignos, pues, o cualquiera puede decir: miren, solo una mentira le voy a decir, ¿verdad? Piensa que eso no es malo, ¿verdad? Eso es maligno, pues eso son doctrinas de demonios, ¿verdad? Doctrinas erróneas. O de todas maneras, hermano, cualquier cosa que sea mentira, la persona va a perecer, pues, o sea, se va a condenar. Solo el que obedece como está escrito, ese es el que está seguro, pues, que va bien, ¿verdad? Y que se va a salvar. De otra manera, cualquiera que se desvía, cualquiera que cambia alguna cosita, ese pues tiene problemas. Ese le va a pasar como las vírgenes insensatas, ¿verdad? Que dicen que se van a salvar, pero se condenan, pues. Y eso no es gracia, ¿verdad? No es bueno, ni es ganancioso, ¿verdad? Ni conviene, ni es de sabios, pero tenemos que ser sabios, ¿verdad? Acuérdense de las vírgenes insensatas, que eran insensatas, ahí está bien determinado, ¿verdad? Por insensatas perecieron, pero las sabias no perecieron. Las sabias sí les fue bien, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos pide,
que nosotros seamos, ¿verdad? Hagamos bien las cosas para que salgamos gananciosos, o salgamos ventajosos o victoriosos, pues, ¿verdad? Que ganemos, ¿verdad? La salvación, que es lo principal, ¿verdad? De ahí las demás cosas nos pertenecen por añadidura, dice la palabra. Entonces, dice pues que prediquemos la palabra, dice, porque vendrá tiempo, ¿verdad? Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está. Este montón de pastores de evangelio diferente ya hizo eso. Ya ellos se han vuelto a las fábulas, porque nadie se responsabiliza de la palabra de Dios, nadie de los pastores, ¿verdad? Ellos enseñan a su pueblo a que sean pecadores, dicen, y ahí hay un problema muy serio. ¿Quién se puede salvar si peca, hermano? La palabra de Dios dice que el que peca es del diablo y que el que es de Dios no peca. Pero alguien, mire, la mayoría de estas personas de evangelio diferente, a ellos les parece, hermanos, ellos ven así, ¿cómo le quiero decir? A su apreciación, ¿verdad? Las cosas, y ellos les parece que eso les ha dado también a entender el pastor, ¿verdad? Y les dicen que no hay quien cumpla, que es difícil que una persona cumpla. Mire, hermano, si la palabra de Dios dice, hermano, la palabra de Dios dice, mire, que el hombre, según lo que él piense, así le va a resultar. O lo que él, pues, en lo que él crea, así le va a suceder. Si él dice que no puede obedecer la palabra y se forma esa idea, así va a ser, no la va a poder cumplir. Pero si se forma la idea que él quiere obedecer y cumplir, y si lo quiere lograr, entonces pasamos a la parte aquella cuando la palabra de Dios dice, pues, que lo que es difícil para nosotros es fácil para Dios. Y a las otras palabras que dice todo lo puede en Cristo, que Él me fortalece. O sea, nosotros tenemos mire, todo está determinado en la Escritura. Solo tenemos que ser sabios. O sea, tenemos que saber, pues, esas cosas. Y para saber esas cosas, tenemos que hacer, como dice la palabra, escudriñar las Escrituras, dedicarle tiempo, aprender a atesorarlas, como dice la palabra, como dijo Dios a Josué, este libro de la ley, lo guardarás en tu mente, ¿verdad? Este libro de ley no se apartará de tu mente, le dijo, ni de día ni de noche, para que todo te salga bien. Entonces, y alguien cuando ve esas cosas quiere estar, como cuando dice la palabra, hermano, que nadie le puede servir a dos señores, o no puede estar pecando y guardando mandamientos. Esa es regla, ¿verdad? Que no se puede dar eso. Pero vienen las gentes de evangelio diferente y todos los que siguen a esos pastores, a ellos les parece que van a ser evangélicos y que van a andar un ratito algo contritos, ¿verdad? Y humillados, como dice la palabra, pero que después se van a olvidar y van a andar en cosas del mundo. O sea, andan en las dos cosas, pues. A ellos les parece que eso es normal. Fíjense que hay una parte, hermano, hay una parte de la Escritura que dice que nosotros vivimos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Y hay otra parte, hermano, que dice que no nos juntemos, dice, con los que dicen que son evangélicos y son pecadores. Dice, o sea, como un recordatorio, lo hace Pablo. Te dije que no te juntaras con los pecadores, pero no con los pecadores, ¿verdad? Incrédulos, dice Elba, no me refiero a eso, me refiero, dice, a los que dicen que son evangélicos y son pecadores. Con ellos no te juntes para nada, dice. Porque
si la regla fuera que no te juntes con los incrédulos, ¿verdad? Pecadores, entonces sería, dice, tendrías que salir del mundo, dice, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Que quiere decir que tenemos que aplicar aquella regla que dice también, hermanos, ustedes viven en medio de una generación mala y perversa en la que tienen que mantenerse sin mancha y sin contaminación de ella. O sea, ese es el mandamiento para el evangelio. ¿Qué quiere decir? Vamos a andar nosotros ahí en medio de todo el problema, ¿verdad? Con un gran cuidado a no pecar, así como Lot no pecó allá en Sodoma, ¿verdad? Así como Lot, ¿verdad? Estaba corrompido Sodoma, ¿verdad? Pero Lot no pecó, así nosotros vamos a estar también igualito, no vamos a pecar, pero ¿cómo es eso? Bueno, yo puedo juntarme como incrédulo, compañero de trabajo, pero no voy a compartir sus ideas, ni sus consejos, ni sus gracias, sino que yo voy a ser firme. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Bueno, o por relaciones de negocio o de trabajo nos vamos a relacionar, pero de allí lo demás nada, ¿verdad? Nada, porque no vamos a compartir las costumbres de ellos, ¿verdad? Que se alegran en las cosas del mundo. Entonces, pues, vemos, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros, pues, nos mantengamos firmes en el mandamiento, que no nos salgamos ni a izquierda ni a derecha, que no andemos, pues, o que no seamos insensatos, o que no seamos, pues, faltos de conocimiento de la palabra, sino que tenemos que ser, como dice la palabra, saber la escritura, porque el que no sabe la escritura peca por ignorante, ¿verdad? Peca porque no la sabe. Y entonces tenemos que hacer eso, de procurar saber la escritura y obedecerla, porque si no lo obedecemos, no vamos a ser sabios, no nos va a quedar nada o la vamos a entender mal, ¿verdad? La obedecemos y luego la ponemos por obra y luego somos sabios, ¿verdad? Y Dios nos da la sabiduría y todas las cosas que nosotros hagamos, dice la palabra, van a ser agradables a Dios porque hacemos su voluntad. Bendito sea tu nombre, Señor.